Yo les había dicho ya, yo les repartí una serie de temas que no son de cardio, son de endocrino. ¿Qué usted va a hacer con eso? Pues usted, naturalmente, su fin de semana, eh, cuando estemos un poquito más cerca de endocrino, usted le va a sacar su tiempecito, lo va a leer. Naturalmente, lo que a nosotros nos interesa de ahí es de todos los temas: embriología, función, regulación. En el caso de los que tengan versus, más sencillamente establecer la diferencia entre los diferentes causales. Y ya. Después de ahí ustedes lo pueden hacer como le dé la gana. Ahora bien, ¿qué? ¿Qué era potar? Yo no te mandé nada. Oye que no, pero a ustedes hay que matarlo, tú vas a ver que sí. Coño, pero ustedes son indios. Todo el mundo tiene, porque es que yo le escribí a todo el mundo. Yo le escribí en algún momento y después de eso, tú sabes quién es el único que no tiene, Natalie. No te preocupes. Oigan, pero desde que yo le escribí eso, yo puse por el grupo: miren, a todo el mundo le dejé un tema por privado. Ustedes agarran y le meten mano a eso. Ya, Natalie, resuelvo contigo ahorita. Ustedes le meten la mano a eso: embriología, función, regulación, todo lo que está alrededor de esa glándula. Ahora, como les dije, yo no le voy a asignar día porque eso no es, técnicamente no es una posición. De que, mira, a ti te toca tal día. No, no. Eso es cuando toque. O sea, cuando sea. Eso usted lo va leyendo y lo va manejando ahí. Ahora bien, hay algo interesante. Ahora, por la naturaleza del contenido, no vamos a embromar mucho con eso. Pero de endocrino para adelante vamos a hacer algo muy interesante. Y eso va a consistir en que, así random, yo le voy a tirar el tema a usted de arriba. Así de sencillo. Yo le voy a decir, por ejemplo, vamos a suponer que hoy va el electrocardiograma. Yo no voy a hacer preguntas. Yo le voy a decir: oye, Rafael, mete mano ahí. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué es lo importante? Enfoca. Y ya de ahí en adelante yo refuerzo cualquier cosa, arreglo cualquier cosa. Eh, Puntualizo, aclaro, enfoco. Pero yo voy a necesitar que ustedes comiencen a hacer eso por mí. ¿Por qué voy a comenzar a hacer eso? Ojo, no es en respuesta a nada. O sea, no es de que no están estudiando. No, yo no estoy acusando a nadie ni estoy diciendo nada. La idea detrás de eso es que usted sienta la necesidad de preparar los temas constantemente. Sienta la necesidad de manejarlos. Cosa de que si en cualquier momento yo le digo: oye, dale para allá, que usted tenga la noción y esté avisado de que eso puede suceder. Bien, así que no necesariamente todos los días, como le dije, va a ser random, pero para que tengan pendiente. ¿Cuándo comenzamos eso? Después de acabar cardio. ¿Qué ustedes opinan? Sí. No, realmente. ¡Oh! Oh, Solange, mete mano, Solange. Tú fuiste a la idea de tirarte la soga. Claro. No, pero miren, yo considero que realmente yo no lo hago con cardio, porque es que el cardio no lo quiero sobrevalorar, pero tú sabes, hay muchas cositas y cardio es el primer órgano que nosotros tratamos bajo este enfoque. Por ende, me interesa que veamos el abordaje integral general, de los cuidados que hay que tener con los órganos, y ya de para adelante ustedes saben. Pero yo no me voy a poner a exigirle
lo que no les he mostrado. Entonces miren, electro es sencillamente un estudio en el cual se reflejan los cambios de potenciales en los diferentes segmentos anatómicos del corazón. Eso es lo que nosotros vemos. Esto es cambios iónicos, cambios de potenciales eléctricos. Ya, eso es lo que vemos. Ahora, que de ahí nosotros podamos establecer patrones diagnósticos, ya sea de arritmia, ya sea de infarto, eso es otra cosa. Pero en EKG lo que vemos es cambios. Dependiendo del lead donde estemos, pueden cambiar los patrones. Ahora, oigan bien, para motivos de Step 1, salvo pocas excepciones, principalmente en infarto, cada vez que ustedes le enseñan un EKG, tiene que enfocarse en el lead número 2. En el lead número 2 es donde usted va a encontrar este tipo de patrones siempre, donde P, R y T siempre van a ser positivas, si está todo bien, normal, y donde Q, S van a ser siempre negativas. Entonces siempre que le pongan un EKG, ustedes se van al lead número 2. Siempre nuevamente que ustedes le pongan un tollo así, ustedes vienen aquí abajo y van a buscar su D2 extendido, y ahí van a buscar lo que tengan que buscar. Después que usted vea eso, usted revisa lo demás. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en EKG? En buscar primero información general y posteriormente patrones. P. Lo bueno de las definiciones de EKG, que son relativamente sencillas. P es la primera elevación de EKG y representa el inicio de la despolarización de los atrios, donde todo se origina. Sobre todo, atrio derecho, donde está el nodo sinusal, el marcapaso fisiológico cardíaco. ¿Qué sucede? Luego de P, la onda que normalmente sigue es la onda Q. Y sencillamente esa es la definición. Es la primera depresión posterior a P. Bien divertido. Luego nosotros tenemos R, que regularmente es la elevación más prominente y se define a sí mismo como la subsecuente elevación posterior a la depresión de Q. Regularmente, así como nosotros decimos que P es el inicio de la despolarización atrial, asimismo nos referimos nosotros a R como despolarización ventricular, atrio, ventrículo. ¿Qué vemos posteriormente? S, que es la depresión que va después de R. Lo normal es que después de S nosotros tengamos una línea isoeléctrica de reposo. Posteriormente viene T, donde hay un slope que, oigan bien, esto no representa despolarización. Cada vez que uno sube en el EKG, eso es igual a despolarización, como habíamos dicho, a cambiar los polos, de poner la parte interna más positiva. T, para motivos prácticos, se refiere a repolarización.
aunque es una libación. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de que luego del potencial de acción de la de las fibras miocárdicas venía la bomba sodio-potasio TPasa a restablecer el potencial de membrana? Entonces, eso es lo que sucede aquí. Comienza a sacarse sodio y entrarse potasio. Las partes más importantes: P, contracción atrial; R, contracción ventricular; T, oigan bien, repolarización ventricular. Entonces, clásicamente, si nosotros podemos evidenciar en EKG la despolarización y la repolarización ventricular, entonces viene la pregunta de dónde está. Si vemos la despolarización atrial, ¿dónde está la repolarización? Pues lo que sucede es que la repolarización atrial queda enmascarada por la actividad neural ventricular, por el potencial ventricular, que como ustedes ven es bastante diferente. Este solamente se eleva un poco. R siempre se eleva mucho. Siempre. Luego de eso, ¿qué tenemos que poder identificar? Vamos a coger uno limpio. Fíjense. Nosotros tenemos claramente, ya nosotros sabemos qué significa cada una de las ondas. Fíjense que nosotros tenemos intervalos, tenemos ondas y tenemos intervalos. PR es el tiempo que ocurre desde el inicio de la despolarización atrial hasta justamente antes del inicio de la despolarización ventricular. PR es importante. Cuando nosotros hablemos de arritmia y bloqueo, vamos a ver que lo normal es que PR vaya de 120 a 200 milisegundos. Eso equivale de 3 a 4 cuadritos pequeños o casi uno grande. Como ustedes ven aquí está la representación de cuál es la significancia de los cuadros. Cada cuadrito pequeño corresponde a 0.2 segundos. ¿Es a eso que equivale? Hello. ¿Estaban durmiendo? Sí, ¿qué es lo que pasa? Mentira. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A cuánto equivale cada cuadro grande y a cuánto equivale cada cuadro chiquito? Exactamente, aquí lo que nos está diciendo es que cada cuadro grande consta de 5 milímetros y en total un cuadro grande, moviéndonos de derecha a izquierda, o mejor dicho de izquierda a derecha, equivale a 0.2 segundos. O sea, miren, desde aquí hasta aquí, este lapso de tiempo son 0.2 segundos. Entonces, si de aquí hasta aquí hay 0.2 segundos y nosotros tenemos 5 cuadritos pequeños en el medio, entonces ¿a cuánto equivale cada cuadrito? A 0.04 milisegundos. Exacto, pero está bien. ¿Por qué eso es importante?
Porque cuando nosotros hagamos la medición de los intervalos, la manera más fácil de hacerlo es contando 4 cuadritos chiquitos hay, o grandes en tal caso, pero lo más normal es que de PR lo midamos en de 3 a 4 cuadritos chiquitos. Por ejemplo, si estamos diciendo que PR va de 120 a 200 milisegundos, eso equivaldría a ¿cuántos cuadritos pequeños? Si cada uno vale 0.04 milisegundos. Vamos a multiplicar. ¿Cuántos cuadritos pequeños? De 3 a 5 es lo normal. ¿Por qué? 3 por 4, 12. Y 5 por 4, 20. Entonces, PR normalmente va de 1, 2, 3, 4 a 5. ¿Por qué eso es importante? Porque si ustedes ven un EKG donde el intervalo PR va o tiene más de 5 cuadritos pequeños, o sea, más de un cuadro grande, eso es igual a bloqueo de primer grado. Entonces los intervalos son importantes. Hay que mirarlos y hay que contar los cuadritos. De que ustedes vean eso, una de las primeras cosas que ustedes van a hacer es sacar el intervalo PR. ¿Cómo? Contando los cuadritos que hay desde donde comienza la elevación de la onda P hasta antes de comenzar la onda R. Y si eso le da de 4 a 5 cuadritos pequeños, es normal. Si te da más de un cuadro grande, eso es anormal. Igual a bloqueo de primer grado. Es considerarlo benigno. Pero hay que diagnosticarlo. ¿Estamos claros? Fíjense que hay intervalos y segmentos. Cuando hablamos de intervalos, nosotros nos referimos a donde comienza incluimos desde donde comienza la primera letra mencionada. Por ejemplo, intervalo PR. Entonces comenzamos desde donde comienza P. En los segmentos nosotros iniciamos donde termina la primera letra. Intervalo comenzamos donde inicia la primera letra. Segmentos comenzamos donde termina la primera letra. Bien. Segmento ST. Va desde S hasta T. Porque es un segmento. Los segmentos dijimos que inician cuando termina la primera letra mencionada. Por ende, el segmento ST va desde que termina S hasta el comienzo de T. Esto es ST. El segmento ST, como ven, normalmente debería ser una en línea isoeléctrica. No hay voltaje representado. Cada vez que ustedes vean alteración de el segmento ST, tienen que buscar o infarto o isquemia. No se preocupen que vamos a llegar ahí. PR, más de 5 cuadritos pequeños o más de uno grande, es igual bloqueo de primer grado. ST debe ser isoeléctrica. Si vemos ST elevado, infarto. Si vemos inversión, isquemia. Si ustedes lo ven hacia arriba, infarto. Si lo ven hacia abajo, deprimido,
isquemia. No se preocupen que vamos a llegar ahí. Fuera de eso, hay algunas consideraciones. Vamos a buscar otro asuntito de estos. Hay otra cosa, hay otras cositas que tienen siempre que buscar cada vez que vean un EKG. Vamos a ponerlo así. Elevado es infarto e invertido isquemia. Ahora vamos a ver más adelante que hay infarto con aumento del segmento ST y que hay otros que no. Pero generalmente cada vez que tú ves ST elevado, infarto. Inversión de ST, isquemia. Entonces miren, vamos a decir que esto es un EKG. Ya nosotros sabemos que tenemos que chequear intervalo PR. Ya sabemos que tenemos que chequear el segmento ST. ¿Qué otras cosas debemos analizar cuando vemos un EKG? Esto. Hay un periodo establecido entre las R's. Lo primero que tenemos que determinar es si son simétricos. Vamos a decir que aquí, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí hay entre este R y R hay 15. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí hay 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí hay 13. Yo porque naturalmente lo corté y lo pegué, hice un tollo. Pero vamos a suponer que todas sean 15. O que sea de que 15, 15, 14. O así mismo, 15, 14, 13. Y después 13, 14. Que sea un intervalo cerrado. Ahí usted puede decir que el ritmo es regular. El espacio entre las R's nos indica a nosotros sobre el ritmo. Y nos indica a nosotros también el heart rate. En caso de que usted vea que usted tiene el siguiente caso, vamos a decir que usted tiene esto. Naturalmente esto es un tollo, pero para que entiendan. Si ustedes ven un EKG y ustedes tracen el tiempo entre RR y ven que son totalmente, que ninguno de los intervalos se parece, entonces ustedes pueden decir que el ritmo es irregular. Los ritmos irregulares se dividen en dos grupos. En los ritmos irregulares, regulares, y en los ritmos irregulares, irregulares. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que aquí hay 10 cuadros entre R's. Vamos a suponer que aquí hay 5 cuadros entre R. Vamos a suponer que aquí hay 10 y que aquí hay 5. ¿Qué significa eso? El ritmo es irregular porque vamos de 10 a 5, 10 a 5. Por ende, es irregular. Ahora, si este patrón siempre se sigue, entonces es un patrón regularmente regular. Irregularmente regular. ¿Por qué? Porque siempre se repite este patrón. Ahora, si el patrón es de que 10, 3, 8, 7, 5, 1, donde no se repiten los patrones como aquí, eso es regular, o sea, la regularidad es irregularmente irregular. O sea, cada vez que vean un EKG tienen que buscar PRST. Tienen que buscar el intervalo RR. Vamos a hablar ahorita de cómo se saca el heart rate. Y para ver si hay irregularidad entre los latidos. ¿Vamos bien? Pues regularmente para step 1, eso es lo más que usted necesita. Luego de esto es aprender patrones, que lo vamos a ir viendo con sus distintas
eh, donde vamos a ver las distintas, cada patología nos va a enseñar. Fíjense, aquí nosotros tenemos el llamado U-Wave, que va anterior a P y tiene morfología diferente. Oigan bien, en un EKG normal todas las P son iguales. Si ustedes ven que en un sitio ustedes tienen una P así, y en otro sitio tienen otra P así, y en otro tienen una P chiquita, y después viene grande, si ustedes tienen diferentes P, algo hay por ahí. Regularmente una arritmia atrial u otras patologías. Wandering pacemaker, hay muchísimas patologías. Pero regularmente todas las P deben ser iguales y deben ser visibles. Y antes de cada R debe haber una P. Si no, ¿en qué? En todas. Pero nuevamente se van a enfocar siempre en dos. A menos que estén hablando, que le estén representando un infarto. Ahí sí tienen que mirar a todas y buscar el patrón. Vamos a hablar de eso en un momento. Fíjense, aquí dice que U-Wave aparece cuando hay hipocalemia. Regularmente eso es lo último que usted va a ver en hipocalemia. O sea, es raro que eso salga. T-Wave. Cuando hablemos de desbalances hidroelectrolíticos, vamos a ver algunos cambios que le voy a enseñar ahora. Normalmente este es el tipo de slope que sigue P, como una montañita asimétrica. Cada vez que ustedes vean, oigan bien, una T así, eso es hipercalemia. T picudas, potasio alto. Si ustedes ven una T bajita, piensa en hipocalemia. Hay distintos tipos de patrones según el grado de hipercalemia, pero eso no es de Step 1. En Step 1 lo más que ustedes van a ver son T picudas. Otra cosa, R. R, como dijimos, nos representa a nosotros la contracción ventricular. Si ustedes en algún momento tienen algún EKG donde todas las R son así, pero hay en un lead donde las R son grandísimas, altísimas, eso es un indicador de hipertrofia ventricular. Cada vez que ustedes vean R's exageradas, tienen que pensar en hipertrofia ventricular. Más músculo, mayor poder de conducción. Hay otro intervalo que es el intervalo QT. El intervalo QT regularmente ustedes lo van a ver en un intervalo que va alrededor de 380 milisegundos. El intervalo QT es importante porque vamos a hablar más adelante de fármacos que aumentan el QT. Vamos a hablar de algunos antidepresivos, vamos a hablar de algunos antibióticos, macrólidos, fluoroquinolonas, que alteran el QT. Cada vez que ustedes vean un paciente que tenga el QT elevado, eso aumenta el riesgo de Torsades-Dupuytren's. Que lo vamos a ver más adelante. QT es importante. Metadona aumenta el QT. Cada vez que ustedes vean un paciente que le estén dando algún tipo de reemplazo por adicción, tiene que chequear el QT. Si está aumentando, hay que bajarle la dosis de metadona o buscar algún análogo, porque lo lleva a arritmia eso. Vamos a ver más adelante patologías. Síndrome de Romano-Ward, Nielsen-Lange, que son chanelopatías, donde hay alteraciones congénitas del QT. QT es importante. Alteraciones de potasio, calcio, magnesio pueden alterar el intervalo QT también. Eso es importante.
tienen siempre que recordar el measurement. 2 milisegundos es un cuadro grande, 0.2 segundos. Cada cuadrito pequeño, 0.04 milisegundos. Las medidas son importantes en EKG. Hacia el lado se mide tiempo, hacia arriba voltaje. Cada vez que usted ve una R por arriba de +1, tiene que pensar, como le dije, en hipertrofia ventricular. ¿Estamos claros? Esto tienen que aprendérselo como un Padre Nuestro. Hay preguntas. Sale esta desgracia de aquí. Como siempre, buscar la manera. Para eso no tengo truco. Y no pueden seguir la lógica. Bueno, saberse el orden de del sistema de conducción cardíaco, cuál es el orden desde las fibras que son más rápidas a las más lentas, porque se lo van a preguntar. Por ejemplo, ustedes ven que aquí entre P y R hay un tiempo, está el segmento PR. Ese segmento PR es un delay que ocurre al nivel del nódulo atrioventricular, que permite, este tiempo es para permitir el correcto llenado ventricular. Si no existiera este espacio entre la contracción atrial y la ventricular, no hubiese correcto llenado ventricular, porque los dos estarían contrayéndose al mismo tiempo. Necesitamos este periodo para que la sangre del atrio llegue bien aquí al ventrículo. ¿Se acuerdan del periodo de llenado lento, donde el atrio tenía que contraerse para terminar de llenar el ventrículo? Entonces el atrio tiene que contraerse primero y posteriormente el ventrículo. No se pueden contraer juntos los dos, si no, no sirve. Primero se contraen las aurículas, después los ventrículos. Entonces, ¿quién se encarga de hacer ese retraso en la conducción? El nodo atrioventricular. Fíjense, el nodo atrioventricular es el más lento de todos los segmentos del sistema de conducción. Es importante eso. O le van a poner una historia de un tigre que tuvo un infarto, no sé qué, y desde la nada le van a preguntar, que el tigre tuvo una fibrilación ventricular posinfarto. ¿Cuáles son las fibras más lentas? ¿O cuáles son las más rápidas? Están advertidos, le va a salir eso. No, mándalo. Está bien. Miren, atrial, yo le había mencionado, eso lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos ahora de CHF y renal. Pero que me interesa que sepan, nosotros tenemos atrios y ventrículos. Así como, aparte de de pertenecer al sistema cardiovascular, el corazón tiene capacidades endocrinas. Y eso se resume a los péptidos natriuréticos. Está el atrial, que ya ustedes saben dónde se produce. Y está el ventricular. El ventricular se llama Brain Natriuretic Peptide, porque ahí fue donde descubrieron el péptido la primera vez.
pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. No se dejen fuliar. Brain natriuretic peptides se producen en los ventrículos. ¿Qué tienen que saber de estos péptidos? Estos péptidos son hormonas peptídicas. Estos péptidos se liberan de los miocardiocitos atriales y ventriculares cuando estos que se encuentran aquí en la pared sienten un aumento de la presión transmural. Y esa presión aumenta cuando aquí hay mucho volumen. Y lo que hacen estos dos señores, en resumen, lo vamos a ver, como dije, mejor en endocrino, es que le dicen al riñón, güey, saca sodio, aumentan la natriuresis, saca sodio. Si tú sacas sodio, saca agua. Si sacas agua, disminuye la presión transmural. Entonces es un sistema para evitar la sobrecarga de volumen en el sistema cardiovascular. Son hormonas. Es una comunicación entre el sistema cardíaco y renal. Bien. Nuevamente, detalles en endocrino. Ahora vamos a ver un poquito de la regulación del sistema cardiovascular. ¿Cómo el corazón tiene noción de cuándo debe aumentar el heart rate y cuándo debe disminuirlo? Nosotros tenemos los vasoreceptores, que el nombre lo dice, varo de presión, y quimio receptores, el nombre lo dice, sustancias. Sensan presión y sustancias. Nosotros tenemos dos lugares de interés: aorta, carotidio. En cada segmento nosotros tenemos de ambos receptores. Significa que aquí tenemos quimioreceptor y vasoreceptores carotidio, y aórtico también tenemos de los dos. Fíjense lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos un sistema aferente y eferente que conecta a los receptores con el sistema nervioso central para establecer respuestas frente a los cambios de presión y frente a la detección de algunas sustancias. Por ejemplo, bueno, acercarnos va a ayudar aquí. Por ejemplo, aferente, ustedes saben que es recepción de información. Eferente es de efector. Aferente recibe. Eferente da una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que los dos sistemas de receptores pertenecen al complejo aferente. Traen información. Que es importante que sepan que ambos sistemas dan la información aferente a través de dos pares craneales diferentes. Se lo van a preguntar. El vago trae la información de los receptores aórticos y el glosofaringio de los carotidios. ¿Cómo yo me acuerdo de eso? Sencillo. Vago inerva del cuello para abajo. Glosofaringio justamente por arriba de la división de las carótidas. Nosotros lo que tenemos es faringe, boca. Yo lo relaciono así. Yo sé que es 9 y 10 y que el 9 está arriba. Esos son los componentes aferentes, los que me llevan información al sistema nervioso central.
para integrar esa información y dar una respuesta acorde. Tienen que saber que el centro que se encarga de establecer la aferencia de recibir esa información es el núcleo solitario. Luego de que esa información llega acá a través de vago, aórtico, glosofaringio, carotidio, es a través de los sistemas eferentes. Fíjense, más adelante nosotros vamos a hablar de cómo es la división del sistema nervioso central. Tiene una porción simpática y una parasimpática. La parasimpática sale desde la médula. Parasimpático solamente sale de dos sitios: médula y sacro. Y el sistema simpático técnicamente sale a lo largo de los medullary cords. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que dependiendo de la información que llegue, tú puedes activar el sistema simpático o el parasimpático. Y lo que estamos viendo aquí es que el simpático va a tener dos salientes, una a los vasos sanguíneos y otra directamente a los nódulos de conducción, los nodos de conducción. El parasimpático solamente tiene un componente directo hacia los nodos, no tiene inervación directa sobre los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de los dos sistemas se activa? Pues eso depende de qué pase con los receptores. Vamos a ir por partes. Vamos a comenzar con los varos, que son los más sencillos. Varoreceptor mide presión. Vamos a suponer lo siguiente. Aquí en aorta, por la razón que sea, ya sea que disminuyó el preload, que hubo un shock cardiogénico o un shock obstructivo, no se preocupen que vamos a llegar allá. Pero el punto es que dejó de llegar suficiente sangre aquí, o hay problemas con el contractility, lo que sea, pero ahora está llegando menos sangre y se está generando menos presión en la aorta. Entonces eso activa a los varoreceptores aórticos a través del nervio vago. Se manda esa información eferente a la médula. Entonces, si está llegando menos presión aquí, ¿cuál sería la respuesta compensatoria? Bueno, mandar un fuetazo del sistema simpático. ¿Qué va a hacer el sistema simpático? Va a aumentar el heart rate y va a aumentar el total peripheral resistance. Y así yo voy a compensar por la disminución de presión que se está sensando en la aorta. ¿Entienden? ¿Dudas? Es una respuesta refleja. Oh, disminuyó la presión. Ah, vamos a aumentar heart rate entonces. Vamos a aumentar el total peripheral resistance. Vamos a subir la presión porque se está cayendo. Ahora, si aquí este receptor lo que sensa es en sus varoreceptores un aumento de presión anormal, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo contrario. Nuevamente se recibe la información por el vago, llega al núcleo solitario, pero aquí ahora en vez de activarse el simpatético, se activa el parasimpatético. ¿Qué hace el parasimpatético? Acetilcolina a los nodos sinusal y atrioventricular. ¿Qué hace acetilcolina? Disminuye, deprime a los marcapasos. Si tú deprimes los marcapasos, disminuye el heart rate y disminuye el contractility. Y si pasa eso, ¿qué sucede? Comienza a enviarse menos sangre a menos presión. Por ende, la presión aórtica disminuye y disminuye la respuesta tónica de los varoreceptores. Estos son los reflejos que rigen las modificaciones tónicas del sistema nervioso, la conexión entre el sistema nervioso central y los reflex de adaptación cardíaca. ¿Entienden?
Bien. Entonces, esos son los vasoreceptores. Vamos a hablar de los quimios, que son un poquito más complejos. Si son quimios, son sustancias. ¿Cuáles sustancias? Clásicamente, la vamos a resumir a oxígeno, a CO2 y a concentración de hidrogeniones en sangre, o sea, a pH. Los quimiorreceptores sensan estos constantemente, están verificando los niveles de oxígeno, los niveles de CO2 y los niveles de pH sanguíneo, constantemente. ¿Y qué ellos hacen? Bueno, dependiendo de qué detecten, generan respuestas. Por ejemplo, si los quimiorreceptores, ya sea carótidos o aórticos, reciben una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿qué va a pasar con el sistema eferente? ¿Cómo sería la respuesta adaptativa? ¿O qué ustedes esperarían que suceda? ¿Cuál sería la respuesta compensatoria? Disminución de la presión parcial de oxígeno, menos oxígeno en sangre. Naturalmente, simpática. Si tengo menos oxígeno, tengo que mandar más sangre. A lo contrario, taquicardia. Taquicardia. Vamos por parte. Todavía no hemos visto receptores. Claro, todo esto aquí, como mencioné, nada más mencioné acetilcolina, pero hay receptores que median la recepción de los mensajes de cada sistema, ya sea simpático o parasimpático. Entonces, esa es la lógica que ustedes van a utilizar aquí. Lo que es importante que sepan cuáles son los sistemas efectores y por cuáles nervios es donde se recibe la información de cada uno de los receptores. Lo mismo, aumenta CO2. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Por qué? Estamos hablando de aumento de CO2. Sí, aumento de CO2. Naturalmente. ¿Y si tenemos una disminución de pH? La estimulación simpática no alcaliniza. Lo que hace es que aumenta lo que se llama índice cardíaco. El índice cardíaco es una medida de la función cardíaca. Mientras más alto esté el índice, más funcionamiento hay, más sangre se está sacando de aquí. Entonces, si usted tiene una disminución de pH, más sangre usted tiene que impulsar. Porque eso es son adaptaciones para poder mantener una equivalencia entre la cantidad de sangre que está saliendo del corazón y las demandas metabólicas. Porque si está disminuyendo el pH, ¿qué es lo que significa? Que no está llegando oxígeno a algún sitio. Si no está llegando oxígeno, hay que mandar más sangre. Sencillo como eso. Claro, hay modificantes acá. Pero eso es lo que nos interesa ahora. Vamos a hablar un poquito. Todo lo que hablamos de los receptores aórticos es lo mismo que pasa en los carotidios, solamente que cambia la vía aferente. Entonces, vamos a hablar
de una aplicación clínica práctica. Aquí todo el mundo ha escuchado el masaje carotidio. Que eso te calma, te baja la presión, disminuye la frecuencia cardíaca. Cuando usted hace masaje carotidio, ¿qué es lo que usted hace? Presionar los vasoreceptores carotidios. Y si usted lo presiona, ¿qué hace? Los estimula como si hubiera mucha presión. Y si los está estimulando, ¿qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? Parasimpatética. Parasimpatético deprime. Sencillo. ¿Tiene sentido ahora eso? Pues ya. ¿Qué tienen que recordar? ¿Cuáles son las vías? Porque eso es lo que le van a preguntar. No le van a decir y que, oye, que se aumenta la presión en los vasoreceptores. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que le van a preguntar. Le van a decir por cuál de las vías. Es a través del nervio vago, glosofaringio. ¿Cuál par craneal? Es el que se encarga de efectuar la respuesta. Tengo que aclarar algo de los quimiorreceptores. Miren, los quimiorreceptores, si bien es cierto que nosotros tenemos quimiorreceptores, tanto en los cuerpos aórticos y carotidios, también tenemos quimiorreceptores centrales. Miren, los quimiorreceptores se dividen en periféricos y centrales. Y nosotros mencionamos que la respuesta de los periféricos estaba a merced de tres sustancias: oxígenos, CO2 y pH. Bien. ¿Qué sucede? Los centrales solamente responden a pH y a CO2. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Uno de los efectos que tienen los quimiorreceptores es en regular la respuesta respiratoria. Por ejemplo, los periféricos. Si disminuye el oxígeno en sangre, si en estos receptores, en estos quimiorreceptores, se mide disminución de oxígeno, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Debe aumentar la ventilación para tratar de aumentar la cantidad de oxígeno que llega. Si aumenta el CO2, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Aumenta, porque así es que yo elimino el CO2. Ahora, ¿y si yo aumento el pH? ¿Qué pasa con el sistema respiratorio, Rosana? Si yo aumento el pH de sangre, ¿cuál sería la respuesta del sistema respiratorio al ser estimulado por los quimiorreceptores periféricos? ¿Cómo? Bueno, no te preocupes que realmente no hemos hablado de respiratorio, pero es lo siguiente. Si aumenta el pH, ¿qué significa? Que hay menos ácido. Entonces, ¿cómo tú aumentas ácido? Disminuyendo la frecuencia respiratoria, porque vas a acumular CO2 que naturalmente se convierte posteriormente en ácido carbónico. Sencillo. Nuevamente, esto lo vamos a ver en pulmonar, pero hay algo que quiero aclarar desde ahora. El sistema periférico nuevamente se vale de oxígeno, CO2 y cambio de pH. Vamos a ponerlo aquí. Quimiorreceptores periféricos y centrales. Los periféricos sensan oxígeno, CO2 y ¿qué era lo otro? pH. Los centrales solamente sensan CO2 y pH. ¿Por qué eso es importante? Más adelante nosotros vamos a hablar, cuando hablemos de abuso de sustancias, intoxicación por opioides. Y vamos a ver que uno de los problemas más grandes, la causa de muerte de los opioides, es que ellos tienen un efecto a nivel central donde inhiben al centro respiratorio central, causando disminución de el respiratory drive y por ende dropeando el respiratory rate. En pocas palabras, cuando tú tienes un overdose por opioide, tú te mueres o la razón por la que se muere la persona es porque los pulmones deja de respirar.
deja de respirar ya. Ahora, ese bloqueo es central. Por ende, el sistema nervioso central pierde la capacidad de responder a CO2 y pH. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque lo normal es que si tú bajas el respiratory drive, el CO2 aumenta. Y si si los quimiorreceptores centrales tuvieran la capacidad de sensar esos niveles altos de CO2, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el respiratory rate. Pero como están bloqueados, no puede aumentar el respiratory rate por los opioides. ¿Por qué esto es importante? Porque si le llega a usted una persona con intoxicación por opioides y tiene bloqueo de los quimiorreceptores centrales, o sea, no hay censo de pH ni de CO2, y el sistema periférico tiene una característica interesante, y es que tienen la capacidad de adaptarse a CO2 y cambio de pH cuando son prolongados. Por ende, los periféricos a lo que más responden de manera constante es a los niveles de oxígeno. Entonces, si a una persona intoxicada por opioides llega a la emergencia y usted lo primero que le hace es que le pone una máscara de oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a terminar de disminuir el respiratory rate y vas a terminar de matarlo. Porque estás bloqueando lo único que te está manteniendo el respiratory drive. ¿Por qué? Porque los centrales están bloqueados y los otros componentes periféricos se acostumbran, se adaptan. No se preocupen, eso lo vamos a entender un poquito mejor en pulmonar, pero quiero que sepan eso desde ahora. Ajá. O primero dándole naloxona y después dándole oxígeno. Lo que tú no puedes es meter el oxígeno de una vez porque terminas de joder el drive. Naloxona te desplaza el opioide y el sistema nervioso central ahora, el centro respiratorio, sí puede responder a esto. Ahí si tú agarras y lo fuleas, lo llenas de oxígeno. Porque ya como quiera tú vas a tener el CO2 alto y el pH bajo y vas a tener un drive central. Pero si desde que llega tú le metes oxígeno, lo mataste. Primero naloxona, después oxígeno. Bien. Nuevamente solo vamos a ver en detalle en respiratorio, pero como quimiorreceptores se abarcan acá. Eso es importante. Entonces, entendemos un poco los reflex. Bien. No. Miren, cuando hablemos de neuro, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del Cushing reflex. Vamos a ver que el Cushing reflex tiene 3 componentes. Y es hipertensión, bradicardia y... ¿cómo que se llama esto? Bradipnea. Hipertensión, bradicardia y bradipnea. Eso lo vamos a ver en neurología. También vamos a ver que a personas que tienen precisamente esto, aumento de la presión intracraniana, se le puede dar un tipo de terapia que se llama Therapeutic Hyperventilation, donde tú lo metes en respiradores artificiales y tú lo hiperventilas de manera adrede, y eso disminuye la presión intracraniana. ¿Por qué es importante el Cushing reflex? De ahora en adelante, cada vez que ustedes le pongan a un paciente que tenga alteración de la conciencia, que no pueda hablar, y ustedes vean que tiene los latidos bajos, las respiraciones bajas, pero tenga hipertensión, ya ustedes saben que tienen que pensar en hipertensión intracraniana. Hay algo allá arriba en la azotea, como dicen. Y ya ustedes saben que esas son cosas que hay que buscarlas, que no se las van a decir.
Cada vez que ustedes vean a alguien con el Cushing reflex, tienen que buscar problemas en el sistema nervioso central. Hay algo causando presión en la azotea. ¿Estamos claros? Bien. Preguntas. No. Bueno, pues seguimos. Oh, sí, importante. Oh, por fin llegamos a hypoxic vasoconstriction. Vamos a hablar de algo muy interesante ahora. Miren. Lo primero son las presiones cardíacas. Tienen que aprenderse todos esos números. Así que comiencen a dibujar corazón y a poner números. Es importantísimo. De hecho, nosotros nada más necesitamos aquí el corazón. Es importante que se aprendan las presiones cardíacas. Fíjense, ya desde hace mucho hemos estado hablando del concepto de que el sistema cardiovascular es un sistema que determina hacia dónde se mueve la sangre a través de los cambios de presión, del tapé. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Que el flow natural es de ir de menos presión a más presión. En el caso del sistema cardíaco, cada vez que tú avanzas, vas aumentando la presión. Las presiones máximas son aórticas y las presiones mínimas son en la aurícula derecha. Fíjense que normalmente el ventrículo tiene 130-10 y la aorta 130-90, significando que la presión diastólica de la aorta es mayor que la ventricular izquierda. Por eso era que habíamos dicho que cuando se sacaba la sangre de que en el periodo de eyección y la aorta vencía la presión diastólica ventricular, se cerraba la válvula aórtica. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahora aquí, pero con números. Tienen que aprenderse los números. Aquí hay algo. Y es esto. Estas son las... Estas son las venas pulmonares. Venas pulmonares. Las venas pulmonares, ustedes saben que desembocan en atrio izquierdo. Las venas pulmonares son importantes en cardiología. Por esto, PCYP. El PCYP es algo que se puede medir en clínica. ¿Qué? ¿Qué? Ya no hay algo. Bueno. El PCYP se puede medir en clínica para determinar la presión de la aurícula izquierda de manera indirecta. ¿En qué consiste el PCYP? Vamos a decir que esto es ventrículo derecho. Vamos a poner este dibujito, que es el dibujito clásico. Aquí nosotros tenemos arteria pulmonar y aquí llegan las venas pulmonares, ¿verdad? Venas pulmonares. Imagínense que yo vengo por aquí, me meto por la femoral, subo por las cavas, llego al atrio derecho, llego al ventrículo derecho, me meto al sistema pulmonar a través de la arteria pulmonar y sigo avanzando hasta que llego a las venas pulmonares. Cuando yo llego aquí a la vena pulmonar, yo agarro y tapo por aquí y luego
tapo aquí. Cuando yo tapo aquí con un balón, lo que me queda en la vena pulmonar es un medidor de presión. Yo pregunto entonces, si yo mido la presión de aquí, esa presión que yo mido aquí cuando tapo acá es el PCYP. Y es una medida indirecta de la presión de el atrio izquierdo. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, si yo bloqueo aquí, la presión de aquí para atrás, o sea, del sistema pulmonar, no me va a afectar la lectura. Y si yo entonces mido la presión que me queda residual aquí, el único que puede ejercer presión en este sistema ahora es la presión de la aurícula izquierda. Entonces el PCYP es una manera de, a través de un catéter, tú medir indirectamente la presión de la aurícula izquierda. ¿Entienden qué es el PCYP? ¿Entienden o no entienden? Bien. ¿Hay alguien que no haya entendido? No, estamos claros. Entonces el PCYP es importantísimo. Porque el PCYP nos va a indicar a nosotros, fíjense, va de 4 a 12. Nunca puede ser más de 12. ¿Por qué? Porque la presión del atrio izquierdo siempre es menor de 12. Si es mayor de 12, eso significa que el PCYP está elevado. El PCYP nos sirve a nosotros para determinar dónde está la oclusión. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos está generando problemas a nosotros a nivel en el sistema cardiovascular? Por ejemplo, si yo tengo una disminución de la fracción de eyección del corazón, o sea, en el corazón está saliendo menos sangre, se está mandando menos sangre, y yo quiero saber si el problema es aquí en el ventrículo o en la aorta o en esta aurícula, o si el problema es del sistema pulmonar. ¿Cómo yo lo hago? Midiendo el PCYP. Imagínense que yo tengo esta presión y esta presión de aquí elevada. Y yo mido el PCYP y me da normal. ¿Qué significa eso? Que el problema obstructivo está en el sistema de irrigación pulmonar. ¿Por qué? Porque si esta presión y esta presión, si esto está elevado, es porque debe de estar pasando algo por allá. Un problema de aumento de presión en el corazón derecho solamente tiene dos orígenes. O es el sistema pulmonar o es el corazón izquierdo. Ahora, si el PCYP está normal, significa que no hay aumento de presión en la aurícula. Y si no hay aumento de presión de la aurícula, no hay ningún problema en el corazón izquierdo. Entonces tengo que buscar en el sistema pulmonar qué es lo que está pasando por ahí. Si es un pulmonary embolism, o si es hypoxic vasoconstriction, o si es algún tipo de hipertensión pulmonar. Ahora, si yo tengo las presiones del corazón derecho aumentadas y tengo el PCYP aumentado, significa que el problema viene del corazón izquierdo. Por ejemplo, imagínense que aquí yo tengo una estenosis mitral. ¿Qué va a pasar con la presión de la aurícula izquierda? Aumenta. Entonces, si yo mido el PCYP, ¿cómo me va a dar? Aumentado, porque es una medida indirecta de la presión de la aurícula izquierda. Ahora, si yo sigo midiendo para atrás y veo que la presión pulmonar está elevada, que el ventrículo derecho está aumentado y la aurícula izquierda, ¿qué significa? Que si yo que todo el aumento de presión es porque aquí hay un bloqueo y de ahí para atrás todas las presiones están aumentando. Entonces ya sabemos que el problema está ahí, o por lo menos que está en el ventrículo izquierdo. Si yo tengo una aórtica estenosis, tengo el mismo problema. La diferencia es que me va a aumentar también la presión ventricular. Y como le dije ahorita, si estas presiones están normales, el PCYP está normal y estas están elevadas, pues el problema es del sistema pulmonar. ¿Estamos claros para qué sirve el PCYP?
Bien. Importantísimo. El PCP. Porque el PCPYP es el que le va a decir a ustedes precisamente eso, dónde busca el problema. Ahí sí, esto es interesante. Autorregulation. Ah, mira, yo lo tengo aquí. Miren, autorregulación. La autorregulación, como su nombre dice, se refiere ya nosotros vimos los factores cardiovasculares que determinan qué va a pasar con el sistema cardiovascular, si aumenta la intensidad o se la disminuye, cuando hablamos de los reflejos. ¿Qué sucede? Esta regulación es general. Yo igual necesito regulación particular. ¿Cómo yo determino hacia dónde va la sangre cuando se necesite? Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero vamos a decir que esta es una persona infeliz. Él es infeliz porque tiene hambre. Él llega a su casa y se harta un plato de espagueti. Luego de que él se da su hartura, lo normal es que después a uno le dé un sueñito. ¿A quién sabe por qué pasa ese sueñito? ¿Alguien tiene alguna idea? Pasan dos cosas. ¿Qué va a pasar ahora? El sistema gastrointestinal antes de comer estaba en reposo. Por ende, si tú no necesitas, si está en reposo, no necesitas circulación activa. Por ende, hay eso se le llama vasoconstricción esplácnica. Tú sacas sangre de donde tú no la estás usando y la mandas donde se necesita. Ahora, si usted se dio una hartura, para yo absorber eso, voy a necesitar, primero, que haya sangre disponible en cantidades que me permitan absorber esto. Y como va a aumentar el funcionamiento del sistema gastrointestinal, va a tener que comenzar a contraerse, tripa, esófago, hígado, páncreas, estómago. Va a tener que comenzar a mezclar. Como va a aumentar la demanda de oxígeno en el sistema gastrointestinal, yo entonces tengo que vasodilatar a la circulación esplácnica. Voy a necesitar más sangre. Por ende, si estoy sacando sangre de otros tejidos para mandarla al sistema gastrointestinal para digerir la comida, la hartura que este pana se dio, uno de esos sistemas que va a sufrir hipoperfusión va a ser el sistema nervioso central. Y por eso te da ese sueñito. Menos sangre en el sistema nervioso central. Ahora, la pregunta es, ¿qué determina que haga ese shift? ¿Cómo el sistema cardiovascular sabe que ahora hay que mandar más sangre para acá? Que hay que vasodilatar en vez de vasoconstriñir. ¿Cómo se da esa regulación local? Pues a través de la autorregulación. Cada órgano tiene la capacidad de secretar sustancias o responder a algunas sustancias dependiendo de lo que se necesite. Regularmente, cuando se trata de un componente metabólico, los principales efectores son potasio, adenosina, bueno, todos. Por ejemplo, ya nosotros vimos que cuando se utiliza ATP se genera al final ADP. Parte de ese ADP se convierte en adenosina. Entonces, tener mucha adenosina significa que tú estás utilizando mucha energía. Lactato, tengo poco oxígeno, estoy utilizando glucosa de manera anaerobia. Potasio, ya nosotros vimos que cuando las células se depolarizan, ¿qué es lo primero que hacen? Entran sodio o entran calcio y sacan potasio.
Entonces, mucho potasio local significa que ese tejido está activo. CO2, producto de la cadena transportadora de electrones y ciclo de Krebs. Por ende, si se está produciendo mucho CO2 en un tejido es porque está metabólicamente activo. Y lactato va de la mano con este señor, con pH. Entonces, cuando un tejido comienza a aumentar sus demandas metabólicas, comienza a secretar naturalmente estas sustancias que causan vasodilatación local, asegurándote de que tú vas a recibir más sangre para compensar el gasto metabólico que tienes. Entonces, cuando el sistema gastrointestinal comienza a recibir toda esa sangre y comienza a producir, a sacar potasio porque se están depolarizando todas esas células, cuando comienza a ser insuficiente el oxígeno, se libera ácido láctico y cae el pH. Cuando se consume todo el ATP y comienza a producirse, a liberarse adenosina, pues se comienza a dilatar la vasculatura del gastrointestinal. Bien, y comienza a redirigir la sangre, a concentrarla en este órgano. ¿Eso tiene sentido? Bueno, pues bueno, lo del sueño se resume a que la parte de la sangre que está en el sistema nervioso central se redirige al sistema gastrointestinal. Sencillo. Ahí está el sueñito. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Cada órgano tiene distintas maneras de regularse. Los componentes metabólicos son, vamos a decir, relativamente universales, pero hay particularidades. De riñón, vamos a hablar en riñón. En un momento yo le dije a ustedes que si ustedes tienen algún tipo de aumento de presión intracraniana, tú puedes hiperventilar a una persona para disminuir la presión intracraniana. Hiperventilar te disminuye el CO2. Y CO2 causa vasoconstricción en el cerebro. Si tú sacas sangre del cerebro, disminuye la presión intracraniana. Esa es la razón. ¿Entienden? No. Sí, están moridos. Se le fue la luz. Se le fue la luz. No se preocupen que vamos a llegar a neuro. Es sencillamente review. En fin, todo es super mainstream. Y otros sencillamente tienen sentido. Por ejemplo, skin. Simpatético, vasoconstriñe. Y parasimpatético, vasodilata. Eso es importante cuando usted está regulando temperatura. Si usted está en un sitio caliente, usted vasodilata para que técnicamente los vasos sanguíneos se comporten como un radiador de la sangre, como un radiador en un vehículo. O sea, cada vez que la sangre pasa, va recogiendo calor de la piel y va disminuyendo la temperatura. Y también provee líquido para sudar. El que tiene el sistema más interesante es pulmones. A través, como les comenté, de algo llamado hipoxia vasoconstriction. Miren, el sistema pulmonar es interesante. Trabaja al revés. Entre comillas. Cada vez que un tejido tiene deficiencia de oxígeno, la respuesta natural es vasodilatar. Porque si tú no tienes oxígeno, vamos a mandarte más sangre. Ahora, el pulmón trabaja al revés. Vamos a suponer que aquí, por alguna razón, un DVT, a mí me llega un émbolo aquí. Y ese émbolo lo que hace es que me quita la irrigación de este segmento. Si me quita la irrigación, significa que ahora en esta región yo voy a desarrollar oxígeno bajo.
en todos los tejidos lo que pasaría es que todos los vasos sanguíneos que estén aquí, todos los capilares se vasodilatarían. En el pulmón ocurre lo contrario. Cuando hay poco oxígeno en un segmento, lo que ocurre es hypoxic vasoconstrictions. Hay vasoconstricción. ¿Por qué eso es importante? La función del pulmón es oxigenar. Por ende, si hay algún segmento donde tú no puedes oxigenar la sangre de manera adecuada, ¿para qué manda sangre para allá? Tú sencillamente sacrificas ese lado, vasoconstricción, y la sangre que iba para allá, tú sencillamente la mandas para otro lado donde sí se puede oxigenar. ¿Tiene sentido eso? Se llama hypoxic vasoconstriction. Es único de los pulmones. Espérenlo que se lo van a preguntar por eso. Porque es único de los pulmones. Y está, como ven, naturalmente ligado a su función. Si no se puede oxigenar sangre aquí, pues tumba eso. Ciérrale la puerta. O sea, eso es como que usted tenga un tren. Y el tren esté conectado. Y aquí esté el cuarto de máquina. O sea, el único cuarto que es importante en un tren es este. Porque es donde tú controlas. Y donde está el motor. Que regularmente se comparte con el cuarto de máquina. Que es donde se da en la parte de adelante. Imagínense que usted tiene un fuego aquí. Incontrolable. ¿Qué usted va a hacer? Nada. Separa esa vaina y la manda para el carajo. Ya, la manda para allá. Bueno, ya dejó eso. Ya, se acabó la crisis. Pues más o menos eso pasa con el pulmón. Ok. Lo lamento. Ustedes no pueden oxigenar. Bueno, eso es lo que hacemos aquí. Por vasoconstricción. Jódanse todito. Muéranse ustedes. Y la sangre que iba para allá, mándela para el que la puede oxigenar. Ya. Es un mecanismo de redirección de sangre. ¿Estamos claros? Como le dije, se lo van a preguntar. Espérenlo sentados. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Alguna duda? Sí, cosita chula. Yo le dije que aquí vamos a ver muchas cosas bacanas. Ay, contrale. Miren, esto se ve difícil, pero es sumamente fácil. De hecho, no necesitamos nada escrito. Aquí está todo. Entonces nosotros ya respondimos a cómo regula el sistema nervioso, cómo es la regulación entre el sistema nervioso central y la función cardíaca. Hablamos un poco de los reflejos. Ya nosotros sabemos cómo diferentes tejidos regulan la cantidad de sangre que les tiene que llegar de acuerdo a sus demandas. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los determinantes de que suceda de manera constante de que en los capilares sanguíneos salgan más sustancias que las que entran, o sea, que se saquen sustancias de manera total, neta. Y cómo es que en el segmento venoso se promueve que entren sustancias. Entonces, lo que vamos a ver es un juego de presiones. En el sistema cardiovascular, nosotros vamos a tener clásicamente 4 presiones, que son las que van a regularizar que entra y que sale. Las primeras 2 presiones van a estar dentro del vaso. Vamos a tener la presión hidrostática y la presión oncótica. Hidro de agua. Ya sabemos que el 90% de la sangre es agua. Hidroestática. O sea, la hidrostática es una fuerza ejercida por el agua que se encuentra en la sangre
Y la naturaleza de esa fuerza es promover la salida de líquidos. Bien. Luego nosotros tenemos la presión oncótica vascular. Ojo, esto es hidrostática vascular y oncótica vascular. Aquí no está, mira qué raro. O sea, aquí están escritas, pero no están... O sea, estas, pero no la de afuera. Pero está bien, yo la voy a poner. Pensé que era que yo las había cortado. Yo estoy poniendo O, pero es igual a pi. P, hidrostática, oncótica, pi. Ahora, dijimos que la hidrostática la determinaba el agua, el líquido en sangre. La oncótica es determinada por las proteínas o sustancias que no pueden salir del vaso fácilmente. Principalmente son proteínas. De todas, la más importante es la albúmina, porque es sencillamente la que se encuentra en mayor concentración. O sea, la albúmina mantiene la sangre, mantiene el líquido dentro del compartimento vascular. O sea, es una fuerza que mantiene, que jala líquido para dentro del vaso. Hidrostática saca, oncótica entra. ¿Estamos claros? Ojo, esas son las fuerzas vasculares. Fuerzas de Starling. Luego tenemos las intersticiales. En el intersticio también hay agua. Por ende tenemos la hidrostática intersticial. También hay proteínas. Por ende tenemos la oncótica intersticial. Entonces, naturalmente, la hidrostática intersticial va a ser una presión que va a favorecer la salida de líquido del intersticio al vaso. Y la oncótica es la que va a favorecer la retención de líquido en el compartimento intersticial. Entonces ustedes ven que son dos presiones en dos compartimentos. ¿Me siguen? No hay preguntas. ¿Estamos claros? Hidrostática saca. Si es hidrostática del vaso, saca el intersticio. Si es hidrostática del intersticio, saca hacia el vaso. Y lo mismo con la oncótica, pero contrario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Si nosotros tenemos, ¿cuáles son las fuerzas que promueven la salida de líquido? Por ejemplo, la salida de líquido del capilar al intersticio. ¿Y quién más? Y la oncótica intersticial. Entonces, quien me determina a mí la salida de líquido vascular es la hidrostática vascular y la oncótica intersticial. Lo mismo se aplica de manera inversa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahí en esta fórmula? Que si la diferencia de la hidrostática vascular menos la intersticial, eso es lo que dice ahí, capilar, la presión hidrostática menos la intersticial, si es mayor a la diferencia de las oncóticas, eso significa que el líquido va a salir. Vamos a ponerle número para que entendamos mejor. Déjame copiar este garabato. Vamos a ponerle número. Vamos a guardar una copia por ahí por si acaso. Vamos a ponerle número. Vamos a decir que la presión hidrostática vascular, o sea capilar, es 100. Vamos a decir que la presión oncótica de aquí es 50. Vamos a decir que la presión oncótica, que la presión hidrostática intersticial es 25 y que la oncótica es 10. Entonces lo que me está diciendo esta fórmula es que si yo resto
la presión hidrostática vascular, o sea, 100 menos la presión hidrostática intersticial, 25, eso me da 75. Sí, me da 75. Si esa presión es mayor a la diferencia de las oncóticas, entonces eso me va a promover la salida de líquido. Entonces vamos a hacer la cosa completa. Aquí nos dio 75, de 75. Si nosotros dividimos, o restamos mejor dicho, la presión la presión oncótica vascular menos la intersticial, eso nos da a 40. De hecho, realmente, o sea, podemos hacerlo así, pero hay otra forma. Pero aquí no da. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que se ejerce más presión para salir que para mantener. Por ende, eso nos indica que en este sistema la cantidad de agua neta o la cantidad de sustancia neta de líquido va a tender a salir. Eso es lo que nosotros vemos aquí en el sistema capilar. Las fuerzas de sacar son mayores que las de retener. ¿Ya entienden por qué esta es una flecha grande y esta es una flecha chiquita? Hidrostática saca, oncótica mantiene. Si estas son mayores que las de retener, vamos a tender a sacar. Ahora, ¿qué sucede? En los capilares sale líquido. Si sale líquido, ¿qué pasa en el lado venoso? Si tú sacas líquido, disminuyes la hidrostática y aumentas la oncótica, porque tú estás concentrando las proteínas. Por ende, si la hidrostática es menor que la oncótica, la que va a prevalecer es la oncótica, y la oncótica dijimos que era la presión que traía líquido. Por eso en el lado venoso la tendencia es a entrar líquidos, recoge líquido. Capilar saca, venosa entra. ¿Estamos claros? Miren ahí, hidrostática mayor que oncótica sale. Hidrostática menor que oncótica entra. ¿Estamos claros con eso? Lo único que hay que agregar aquí, como ustedes ven, es una resta. Lo único que aquí está agregado, KF, es la constante de permeabilidad. Todas las barreras tienen permeabilidad. Por ejemplo, si usted agarra una funda, cualquier funda, y usted le pone agua, en algún momento, sea en un año, sea en 2, sea en 100 años, el agua va a traspasar la funda porque tiene microporos. Entonces, cada sustancia, cada barrera tiene un coeficiente de capilaridad. O sea, ¿qué tan fácil deja esa barrera pasar agua? Eventualmente el agua pasa. Le tome 100 años, pero pasa. Entonces, eso es algo a considerar. Y lo otro es sencillamente, eso le llaman coeficiente de reflexión, que es qué tan permeable o qué tan fácil es que esa proteína salga de su compartimento. Son cosas que realmente no son importantes para nosotros, pero por si acaso. Lo más importante es el rejuego de presiones. Y naturalmente nosotros vamos a jugar con las presiones. Vamos a hablar más adelante en heart failure. ¿Cuál es el problema en heart failure? Que no se puede impulsar la sangre de manera adecuada por fallo de la bomba cardíaca. Si no podemos mandar sangre, se acumula, o sea, sucede una especie de éxtasis. Si hay éxtasis, aumenta la hidrostática. Bien, eso es lo que pasa con las varices. Si tú no puedes sacar la sangre del sistema venoso, se acumula. Si se acumula, aumenta la hidrostática. Si aumenta la hidrostática, sale líquido al sistema intersticial y eso edema. Bien. Ajá, dime la pregunta.
Yo creo que lo más importante es el asunto conceptual. Saber que en diferentes patologías, dependiendo si te aumentan la presión hidrostática y oncótica, que tú sepas hacia dónde se ve el líquido. Porque como mencioné, eso es lo que te permite a ti explicar algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, cuando hablemos del linfedema, cuando hablemos, como mencioné, de congestive heart failure, de por qué hay edema de miembros inferiores con un problema cardíaco, o cuando hablemos de insuficiencia venosa, pero sí a veces ponen a calcular por si acaso. So, tienen que saber cómo organizar la fórmula general por lo menos. Pero al final todo se reduce a restar lo que favorece la salida o la entrada menos lo otro y ya. Me ha pasado, me pasó una, sí. Me pusieron a calcular una vez. Me ponían diferencias de presiones y ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Restar lo que nosotros hicimos. Eso de ahí. Ponerle número, organizar, restar y saber qué es lo que pasa. A veces te ponen situaciones patológicas, por ejemplo en renal. Vamos a ver algo de esto cuando hablemos de obstrucciones postrenales. Que tú tengas una piedra, un lito obstruyéndote los túbulos. Ahí vamos entonces a modificar presiones. Tú tienes obstrucción, aumenta la hidrostática. Entonces, a veces le ponen a calcular eso. Pero para mí, eso yo no lo considero ni siquiera una fórmula, porque eso tú te aprendes los conceptos generales y eso tú lo sacas del caco. Eso no, yo no le veo como dificultad mayor. ¿Estamos claro? Déjame ver. Oh, esto podemos sacarlo. Eisenmenger, eso es importante. Eisenmenger. Ya estos son. Ya son muy. Un poquito largos. Vamos a coger este concepto. También. Yo creo que ahí con eso acabamos. Miren, ya casi estamos llegando. Miren, Eisenmenger Syndrome. Eisenmenger es algo muy interesante. Síndrome de Eisenmenger. Nosotros ya hemos hablado de ventricular septal defect, ¿verdad? ¿Qué hay de raro en la imagen? Pero ustedes quieren golpe. Eso es lo único raro que ustedes ven ahí. Mentira. Coño, pero ustedes quieren golpe hoy, de verdad. No, se ve bulge, pero ella está bien. Ella está feliz. Señores, miren bien. Miren, no sé, yo no sé. Miren bien. Rafael, ¿qué es lo que tú ves ahí? Raro, que tú dices, oye, pero ven acá. Pero me van a meter preso a mí. No relaje, pero yo lo puse con color y ahí, eso lo sabemos. Pero eso es lo raro. Lo normal, no fue así que hablamos. Rueda durísimo. Mentira. Eso es lo primero que ustedes tienen que ver acá. Y esta vaina, de que para acá, y eso. Eso está mal. Eso no es así. Eso no fue lo que hablamos. Ahorita, cuando hablamos de presiones aquí, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Oye, pero eso es lo más patológico de ahí. Porque mira.
Mira, ¿qué es lo que nosotros vimos? Las presiones izquierdas son mayores de la derecha. Si seguimos esa lógica, si hay una comunicación aquí, la sangre debería ir así. Aquí al revés, eso es lo más raro del mundo. Todo lo otro es, tú lo esperas. Oh, si estás pasando sangre de oxígeno de acá para acá, esto va a disminuir su presión parcial de oxígeno. Sencillo. O sea, eso no es rocket science. Lo que tú mencionaste de estocardia es sencillamente que el corazón en vez de estar así, está así. Parece un guineo eso. Para el otro lado. O sea, está, en vez de estar para la izquierda, está para la derecha. Bueno, aquí es el flujo, pero el corazón está en su posición anatómica normal. Esto se llama Eisenmenger Syndrome. El Eisenmenger Syndrome es un efecto que pasa cuando tú tienes un ventricular septal defect de manera crónica. Y es que inicialmente, oigan bien, lo que pasa al inicio es que comienza a salir sangre de acá para acá, significando que ahora el ventrículo derecho se va a ver forzado. De hecho, hay un error en esta imagen. Ustedes van a entender ahora. Si el ventrículo izquierdo ahora me está mandando sangre a presión al ventrículo derecho, eso significa que este ventrículo va a comenzar a manejar más presión y más volumen. Entonces, ¿cómo se va a adaptar ese músculo? Se va a hipertrofiar. Ahora yo pregunto, ¿de cuál es la única manera que se revierte el shunt? Exactamente. Entonces, esta imagen es una porquería. ¿Por qué? Por esto. Porque es imposible que este shunt se revierta si es un error. Si este miocardio es de que más thin que ese, este debería estar más grueso que ese. Porque esa es la única manera donde hay reversión de shunt. Y eso es el efecto Eisenmenger. Donde el ventrículo derecho se adapta a manejar el volume y el pressure overload crónico del ventrículo izquierdo, de tal manera que se hipertrofia y eventualmente se revierte el shunt, convirtiendo una patología que inicialmente era no cianótica, porque se mandaba la sangre de aquí para acá y ya, a una cianótica, donde ahora se está metiendo sangre deoxigenada a circulación sistémica. ¿Entienden? Así que esa imagen está mal. Esa imagen... Sí, sí, es así mismo. Claro, es una patología cianótica. Tú estás mandando sangre con baja presión parcial de oxígeno a circulación sistémica. Eso es cianosis. Eso es... Naturalmente no. Naturalmente no. Se cansan mucho, no pueden caminar, los órganos reciben menos oxígeno, se deterioran con el tiempo, eso hay que corregirlo. Y naturalmente lo primero es evitarlo, pero ya nosotros sabemos que si el shunt es grande, no hay murmur. Aunque sí hay sintomatología, pero no hay murmur, so puede pasar. Entonces, ese es el síndrome de Eisenmenger, donde hay una reversión. Vamos a ver si encontramos una imagen de verdad. Eisenmenger Syndrome. Bueno, tú ves, este yo lo paso un poco más. Esta imagen yo la paso un poco más. Mira, tú ves que este se ve más grueso que este, que tú dices, ok, podemos sobrepasar esta presión ahora. Yo acepto más esa imagen. Pero esta, ahora que me di cuenta, eso está mal. Mal representado. Porque si aquí no me estuviese diciendo que la sangre está yendo para allá, pero sí, papá, sí que eso está mal. Ignoren ese segmento de la imagen. Pero sí, eso es el concepto. ¿Estamos claros con Eisenmenger? Bien. O sea, adaptación, hipertrofia. Chévere entonces. Pues no, mañana seguimos con
patologías valvulares y estructurales cardíacas. LOL. Vamos a ver. ¿Cómo? Que si vamos a ver. Si vamos a ver qué. Claro, claro, derechito. Vamos a darle un briefly que la vamos a ver, describir. La más, tú sabes, la más característica, tronco arterioso, total, ese nombre siempre se me olvida. Nada más me acuerdo de la sigla, que es el Total Venous Anomaly, no sé qué. Venous Return. Ese mismo es TARF, de hecho, TARF. En fin. Yo no veo una razón que no, porque mañana es jueves. Yo creo que sí. No creo que. Te voy a decir ahora, mira. Mañana nosotros tenemos que ver esto. Sí, claro, porque ya lo que vamos a ver mira, lo que vamos a ver son muchos conceptos patológicos. Quizás. Ajá. No, no. Por eso mismo, o sea, por esa razón, claro que sí. Para el viernes ya tenemos que ver qué hago de esto. ¿Cómo? Sí, eso nosotros realmente vimos algunas cositas de eso en bioquímica al final, en transporte de lípidos. Por eso fue lo que yo le dije, que aquí se repiten mucho las cosas, los conceptos. Eh, un tuberus. Sí, como le dije, realmente aquí las cosas se repiten bastante. Sobre todo cuando tienen mix entre distintos sistemas. Déjame ver. Señora, metan mano. Sigan en eso. Déjame ver.